Gracias. Bueno, mis queridos hermanos, hoy estamos en la celebración del bautismo del Señor. Oficialmente terminamos el tiempo de Navidad. Este tiempo maravilloso del Señor que nos ha traído este itinerario espiritual en el cual Jesús se ha hecho hombre, se ha encarnado en las entrañas de una virgen y nos ha enseñado cómo el amor debe encarnarse en la materia, en lo físico, en la carne, en el sarx, utilizando la expresión, bíblica, ¿cierto? Lo más carnal, lo más físico. El amor se hace carne. El amor no queda simplemente en lo etéreo, no queda simplemente en lo espiritual, no queda simplemente en las palabras. La Constitución eh, la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II dice que Dios se revela a través de hechos y palabras. No son solo palabras, es una palabra encarnada, se hace vida. Y por tanto nos enseña que la Navidad debe llevarnos a nosotros a encarnar nuestra fe, a encarnar nuestro amor, a encarnar nuestro seguimiento al Señor en lo físico, en lo real, en lo evidente. No solo a través de palabras, no solo a través de pensamientos, sino en realidades concretas. Por eso, durante toda esta Navidad, hemos venido hablando de la importancia de encarnar nuestra fe en actos de amor, de caridad y de misericordia. ¿Dónde? Donde se ha encarnado el Hijo de Dios. En un pesebre pequeño, pobre, frágil, necesitado. ¿En dónde? En un niño frágil, débil, pobre, necesitado. Y allí tenemos nosotros que encarnar nuestra fe. Allí tenemos que hacer realidad aquello que nosotros profesamos. Hoy este texto del bautismo del Señor nos reitera la necesidad de hacer carne, de hacer vida nuestra fe. Hoy se evidencia como Juan el Bautista muestra al Salvador, al Hijo de Dios. Este es el que va a ser, este es el que nos va a salvar, este es el que bautizará con Espíritu Santo, este es el que estamos esperando. Y él y el Señor, en esa suma obediencia al Padre, se hace bautizar por Juan el Bautista, siendo Juan el Bautista mucho menor que él, pero para encarnar, para hacer vida lo que profesa. No queda en palabras. Jesús no habla de humildad y entonces queda en palabras. Jesús no habla de amor y queda en palabras. Jesús no habla de paciencia y queda en palabras, sino que lo lleva a la carne, lo lleva a la realidad. Se hace bautizar por Juan el Bautista y entonces allí viene aquella palabra fuerte del Padre. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. La palabra emitida por el Padre para los hombres es Jesucristo. Inicia su vida pública, una vida pública cargada de actos concretos. El bautismo del Señor es un acto concreto que revela la verdadera esencia de nuestro Señor, una esencia en la carne, una esencia en la vida, una esencia en los actos, una esencia en las acciones, una esencia en el amor. No es simplemente una palabra. No es en el principio era la palabra y se quedó la palabra. No, no, la palabra se hizo carne, dice el Evangelio de Juan. En el principio era la palabra y la palabra se hizo carne, se encarnó, se hizo vida. Y ya entonces el Señor nos está mostrando cómo debe ser nuestro camino de fe, cómo debe ser nuestro camino espiritual, que no se quede simplemente en palabras, no se quede simplemente en actos concretos. Y yo quiero, desde esta dimensión, desde esta reflexión sobre la Navidad que culmina hoy y el bautismo del Señor como celebración en donde se inicia la vida pública de Jesús, donde inicia la vida de actos concretos de amor, que tenga esto una consecuencia ad intra y una consecuencia ad extra para cada uno de nosotros. Una consecuencia ad intra es que yo tengo que llevar a actos
mis sueños, mis metas, mis deseos, mis aspiraciones. Yo no me puedo quedar simplemente en desear, en querer, en amar, en anhelar, no me puedo quedar simplemente en emociones, no me puedo quedar simplemente en pensamientos. Yo tengo que llevar a obras, a actos concretos. Si yo tengo un proyecto y usted está sembrando los proyectos para el 2021, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que llevarlos a la práctica. Tenemos que empezar, no podemos esperar que las cosas nos caigan del cielo. Entonces vamos a hacer la oración con el Padre Rodolfo, vamos a hacer la jornada de acción de gracias y de proyectos, vamos a colocar los proyectos y Dios nos va a dar todo. A ver, Dios nos da todo, pero usted tiene que poner los medios. Si Jesús no se hubiera bautizado en el Jordán allí con Juan el Bautista, no se hubiera podido revelar de esa manera como lo realizó la gloria de Dios. O sea, Jesús hace unos actos concretos. Hay un ejemplo que a mí me gusta tomar mucho, a ver si es mejor. Me gusta tomar mucho aquel ejemplo de de los muros de Jericó. Cuando están los muros de Jericó, quien tumba los muros es Dios. Si usted me pregunta a mí, Padre, ¿quién tumbó los muros de Jericó? Los tumbó Dios. ¿Los tumbaron los judíos? No. ¿Los tumbaron los israelitas? No, no los tumbaron los judíos, no los tumbaron los israelitas. ¿Quién los tumbó? Los tumbó Dios. Entonces yo me voy a cruzar de brazos esperando que Dios tumbe los muros que hay en mi vida. No, los israelitas, para que Dios obrara y para que Dios tumbara esos muros, no se quedaron cruzados de brazos. Ellos le dieron 7 vueltas a los muros. Tuvieron un acto de fe concreto, una actitud concreta. No se quedó en pensamiento, no se quedó en sentimiento. Yo quiero que Dios tumbe los muros. No se quedó simplemente en una reflexión. Yo sé que Dios es capaz y tiene el poder para tumbar los muros. No, no se quedó en emoción, no se quedó en reflexión. Ni siquiera simplemente se quedó en una oración espiritual. Señor, tumba los muros y yo me cruzo de brazos. No se quedó en ninguna de estas 3 cosas. Llegó una cuarta cosa importante. Pensamiento, reflexión. Dios es capaz de tumbar los muros. No sé cuáles sean tus muros, pero esa reflexión tiene que llegar a tu mente. Emoción. Yo sé, yo siento que Dios va a tumbar mis muros. Importante que lo sientas, que tengas esa convicción emocional. Espiritual, oro, Dios, tú puedes tumbar los muros, túmbalos. Pero falta un cuarto paso que es fundamental y es lo que nos ha enseñado la natividad. Un cuarto paso y es que los israelitas se pusieron en camino y le dieron 7 vueltas a los muros. Se pusieron en camino para atraer el actuar de Dios. Pusieron su parte. Yo no sé si fue un 1%, si fue un 0.00001%, pero colocaron su parte. Pusieron en camino que se realizara ese deseo, ese anhelo, ese proyecto que tenían. Tumbar los muros. ¿Los podemos tumbar nosotros? No, no los podemos tumbar. ¿Quién los puede? Los puede tumbar Dios. Entonces me cruzo de brazos, simplemente siento emocionalmente, Dios, yo sé que tú puedes todo y confío, o lo pienso, lo reflexiono, simplemente lo oro. No, pusieron su parte y se pusieron en camino. Y le dieron 7 vueltas de una manera específica, una oración específica, cumpliendo la voluntad de Dios. Y por eso, entonces la gloria de Dios se manifestó en aquel lugar. Asimismo, Dios se va a manifestar en tus proyectos, metas, sueños y aspiraciones para este 2021. Pero tienes que ponerte en camino, tienes que levantarte. Así como en el bautismo del Señor inicia la vida pública del Señor, asimismo Dios quiere que hoy empiece también la manifestación gloriosa en tu vida. Pero tienes que ponerte en camino. Jesús tiene una vida oculta antes de sus 30 años, vive con María, vive con José, la infancia de Jesús, la vida oculta, pero el bautismo realmente es el momento cumbre donde empieza su manifestación pública y empieza su ministerio. El ministerio que tiene un objetivo. El objetivo del ministerio de Jesús es el reino de Dios, traernos el reino de Dios. Y para traernos el reino de Dios, lo dice la Dei Verbum en el Concilio Vaticano II, lo enseña la teología, utiliza hechos y palabras, no solo palabras, no solo pensamientos, no solo emociones, hechos concretos, actitudes, acciones. ¿Qué está esperando usted, mi hermano? ¿Qué está esperando usted? Que le vengan las cosas del cielo. Vamos a orar, por supuesto. Vamos a creer en nuestro corazón, por supuesto. Vamos a hacer una discusión, una reflexión y vamos a entender
también intelectivamente que Dios tiene poder para hacer las cosas. Claro que sí. Pero falta una cuarta cosa. No solo emoción, no solo razón, no solo fe. Acción. La acción. Y la acción no es una cosa distinta, separada, cercenada de las otras. No es una cosa distinta, cercenada de la fe. Es que a través de los actos tú ves mi fe. Muéstrame tu fe sin obras y yo a través de mis obras te mostraré mi fe, dice Santiago. Los actos están evidenciados que yo he pensado, que yo he sentido, que yo he creído, que yo he orado. Y entonces esos actos atraen las bendiciones de Dios. Hoy tiene que empezar también tu vida pública para atraer esos sueños, esas metas, esas aspiraciones, esos deseos a tu vida. Tú tienes que atraerlos a tu corazón, pero a través de actos concretos, actividades, acciones. No te puedes quedar cruzado de brazos, porque a veces vivimos un falso espiritualismo, una espiritualidad desencarnada, esperando que todo venga del cielo. Si aquí en Madrid en este momento hay una nevada, está todo cubierto de nieve. Yo no puedo esperar que entonces todo eso se solucione solito. Aquí en la parroquia de los Sacramentinos en Madrid, vine esta mañana a la misa y cuando vine a encontrarme con el padre, con mucho trabajo, con palas y con picos, abrieron el camino de la parroquia. Hicieron un trabajo para quitar la nieve, no se quitó sola. Hay que hacerlo. Y luego, ¿qué hace el Señor? El Señor hace el resto. El Señor atrae las personas al Señor. Pero yo tengo que ponerme trabajo. Yo tengo que ponerme activamente. Si yo estoy pidiéndole al Señor un empleo, yo no puedo esperar cruzado de brazos el empleo. Yo tengo que poner hojas de vida. Yo tengo que empezar a hacer actos de fe. Pedirle al Señor que me muestre dónde me quiere. Si de pronto tengo que iniciar un emprendimiento, si lo que quiere es que inicie una empresa, si me está pidiendo también que vaya a otro lugar o a otra ciudad donde haya alguna otra opción o posibilidad. Yo tengo que abrirme, no simplemente quedarme en la nada. Es muy bonito la celebración de hoy, porque algunos hermanos esperados hablan del bautismo del Señor como si fuera lo mismo que el bautismo nuestro. Jesús se bautizó a los 30 años y hablan del bautismo como el bautismo que realizamos nosotros. Jesús se bautizó a los 30 años. No. Pero ¿cómo me va a decir que no si lo acaba de leer en el Evangelio? No. Jesús se bautizó a los 30 años y es la celebración de hoy el bautismo del Señor. No. Jesús no se bautiza a la manera nuestra. El bautismo que recibe el Señor no es el bautismo nuestro. ¿O que usted cree que aquí está mostrando que Jesús entonces a sus 30 años se hace hijo de Dios? ¿O Jesús no es hijo de Dios desde toda eternidad? ¿O usted cree que aquí en el bautismo del Señor, en el Evangelio de Marcos que acabamos de leer, está diciendo que Jesús rompe con el pecado original? Jesús no tiene pecado original, Jesús es Dios. Que recibe el Espíritu Santo de la manera como nosotros lo recibimos y es Dios. No es hijo de Dios, no recibe, no se rompe con el pecado original, no recibe la divinidad como nosotros la recibimos en el bautismo, no entra, no se inserta en una iglesia porque Él es quien funda la iglesia, Él es en sí el centro de la iglesia. Entonces no recibe lo que nosotros recibimos. Por lo tanto, es un error teológico decir, yo me voy a bautizar grande, yo voy a esperar que mis hijos se bauticen grandes. ¿Por qué los católicos bautizan los niños? Porque Jesús se bautizó a los 30 años. No, Jesús no se bautizó a los 30 años. Por lo menos no se bautizó a la manera nuestra. El bautismo del Señor es un bautismo distinto. Es una perspectiva completamente distinta. El bautismo del Señor manifiesta el inicio de su vida pública. El llevar a la acción esa realidad se ha encarnado en la natividad, se ha encarnado, la fiesta de la natividad es la encarnación del Hijo de Dios, se ha hecho carne, pero a partir del bautismo inicia ese Dios que se ha hecho carne empieza a actuar con sus sarx, utilizo la misma expresión, la misma palabra bíblica, con sus sarx empieza a manifestar ese amor, sanando los enfermos, liberando a los atados, levantando a los oprimidos, sanando a aquel leproso, dándole vista a aquel ciego, levantando a aquel tullido, aquel paralítico. Empieza a obrar, a verse en la carne, a verse en la realidad, aquello que se ha manifestado espiritualmente. Es hermoso.
Es como un culmen. Por eso la natividad termina con el culmen. Se ha hecho carne, sí, pero estaba oculto allí, hecho carne. Ya lo veíamos, ya está ahí, su infancia ya. Pero empieza su ministerio público a partir del bautismo. Es como un culmen. Voy a utilizar una expresión que espero que no me la escuchen ni me la repitan, porque no es así, no es así. Pero si fuéramos, si acaso a medio comparar, ojo, no es una expresión exacta teológicamente para que después no lo diga que yo lo dije, simplemente es de manera pedagógica. Si fuéramos a acercar a algo el bautismo del Señor, nunca lo podríamos acercar al bautismo nuestro, porque Jesús no recibe ninguna de las cosas que nosotros recibimos porque Él es Dios. Lo podríamos acercar un poco, solo a manera pedagógica, con la confirmación, que nosotros en el sacramento de la confirmación entonces somos enviados a ser testigos de la gracia que hemos recibido por la fuerza del Espíritu Santo. Y Jesús allí empieza su ministerio público. Es muy hermoso esta fiesta, esta solemnidad del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, en donde se revela en hechos concretos, empieza su ministerio a obrar el Señor. Entonces, lo primero que te voy a decir a través de este texto bíblico y de esta fiesta que estamos celebrando es, mi querido hermano, manos a la obra. Vamos a pensar y a reflexionar. Dios tiene poder para hacer ese proyecto, esa meta, ese sueño que tienes. Dios tiene poder para derribar esos muros que tienes de enfermedad, de problema económico, de situación familiar. Dios tiene el poder. Vamos a creerlo en nuestro corazón. Yo lo siento. Dios está conmigo. Tú lo puedes sentir hoy. Dios está contigo. No te ha dejado solo. Es muy lindo el texto de ayer, el texto bíblico de ayer. No sé si alguno tuvo la oportunidad de reflexionarlo. El texto de ayer decía que los apóstoles iban en la barca, iban con el viento en contra, iban apurados, con problemas para poder avanzar. Y Jesús los ve y empieza a caminar sobre las aguas. Y empieza a caminar sobre las aguas y hace un ademán y ellos creen que es un fantasma y le dicen no se preocupe. Y hay un acto que lo cambia todo. Ellos van caminando, ellos van remando, perdón, van remando con dificultades porque hay el viento en contra. Venga Jesús, asustan. ¿Cuándo cambia la realidad? Cuando Jesús se monta en la barca. Jesús se monta, ellos se calman, soy yo, vean, no soy un fantasma, entonces lo ven, creen, confían, tienen fe, se adhieren a Él y entonces Él se monta en la barca. Y cuando Él se monta en la barca, el viento amaina, las aguas se calman y ellos pueden proseguir con fuerza. Eso lo cambia todo. Entonces, fíjense qué bonito cómo este texto bíblico nos enseña a saber que Dios está, a sentirlo. Dios siempre está por encima de las aguas, siempre está caminando sobre las aguas. Jesús nunca está caminando por debajo, no está nadando por debajo, ni está subterráneo, ni submarino. Jesús está caminando sobre las aguas porque las aguas caudalosas significan todas esas situaciones, vicisitudes y dificultades que nosotros podemos tener en nuestra vida. Esta pandemia son unas aguas, unas vicisitudes, pero Jesús está por encima de esta pandemia. Jesús está por encima de tus problemas económicos, de tus situaciones familiares, de tus circunstancias emocionales. Jesús está por encima de tus situaciones familiares, emocionales, espirituales, económicas, comerciales, de salud, por encima de todo. Y Él ve que tú vas con dificultad, Él no es ajeno, Él no es un Dios indiferente a tu realidad, no es un Dios indiferente a tu dolor, no es un Dios indiferente ante la adversidad que tú estás enfrentando, Él lo ve, Él lo sabe, pero Él necesita que tú lo quieras, que tú le creas, que tú confíes en Él para que Él se monte en tu barca. Cuando los apóstoles lo ven, se asustan. Y nosotros muchas veces nos asustamos y no queremos recibirlo en nuestra vida. Porque el recibirlo en nuestra barca es darle el dominio y el control de nuestra vida. Y hay cosas que muchas veces no estamos dispuestos a dejar. Hay vicios, hay pecados, hay sentimientos, hay rencores que no estamos dispuestos a hacer. Y por tanto, mis queridos hermanos, no queremos que se monte en nuestra barca, que esté allí, que nos ayude desde afuerita, pero que no se monte. Y esto es un paso fundamental. Primero, saber que Él está conmigo. Segundo, saber que Él está por encima de mis dificultades y que tiene poder. Estar por sobre las aguas significa tiene el poder sobre eso. Pero lo tercero es que yo tengo que confiar y creer en Él y adherirme a Él y dejarlo que se monte en barca. Como el Rey y Señor. Y entonces las aguas se calman. Entonces los vientos se amainan. Entonces todo cambia. Todo cambia.
todo es diferente, porque Jesús ha tomado el control, la autoridad y el poder. Déjalo que tome el poder. Déjalo entrar en tu barca, montarse en su barca. Y entonces ya sé que Dios está conmigo, lo siento, lo creo, confío. Dios está caminando sobre aguas. Dios no me ha dejado solo, Dios ve mis necesidades, pero Él quiere montarse en mi barca. Pero cuando se monta en mi barco, entonces falta lo siguiente, mi querido hermano. Empieza a orar. ¿Qué haces allí llorando? ¿Qué haces allí quejándote? ¿Qué haces allí entristecido, deprimido, angustiado, meditabundo? ¿Qué haces ahí dejándote llevar por sentimientos contrarios y Dios está contigo? Esos proyectos en el nombre del Señor, esas metas, sueños, aspiraciones se van a realizar. Si Dios coloca en ti un sueño, mi querido hermano, tú tienes un sueño que Dios te ha puesto, Él te da los medios para que se realicen. Recuerden cómo José fue burlado por todos sus hermanos cuando Dios le colocaba ese sueño de estar por encima de él, de tener un gobierno, de tener una autoridad. Este es el niño pequeño, es el penúltimo de nosotros. ¿Qué va a hacer nada? Se burlaba a los hermanos tanto al punto de burlarse de tal manera que lo envidiaron y lo vendieron a los mercaderes como un esclavo, casi lo matan. Pero Dios utilizó esos errores humanos, esas circunstancias, las utilizó para llevar a la práctica, para llevar a la carne su gloria, para llevar a la realidad esos sueños que había puesto. Y José nunca dejó de estar activo y de estar. Eso pudo quedar en esa cárcel amargado. Mira, Dios que me prometió esto, pero mira, estoy en una cárcel en Egipto, soy un esclavo en Egipto. Él pudo quedarse así. Usted puede quedarse, no, Dios que me prometió la empresa, el negocio, las circunstancias, el matrimonio, la familia, pero vean esta pandemia, yo aquí encerrado, esto es imposible. ¿Usted se imagina donde José se hubiera quedado amargado, donde se hubiera quedado deprimido, ahora que se utiliza tanto esa expresión que la gente se deprime, se hubiera quedado deprimido en la cárcel? No hubiera nunca interpretado el sueño de Faraón y no hubiera nunca llegado a cumplir de esa manera el sueño que Dios había puesto en su corazón. Pero él no se deprime. Él ve una oportunidad y va a interpretar el sueño del Faraón. Él se hubiera podido quedar en la cárcel. Dios dijo que yo iba a ser importante. Se hubiera podido quedar de esclavo. Dios dijo que iba a ser importante. No, él empezó, él trabajó, él hizo lo que tenía que hacer para que ese sueño se hiciera realidad. Y por eso la gloria de Dios se manifestó. Si Dios coloca un sueño, un proyecto, una meta, un anhelo, un deseo en tu corazón, Él colocará los medios para realizarlos. Por eso tienes que empezar, tienes que iniciar, tienes que arrancar. No te puedes quedar. La fiesta, la solemnidad del bautismo del Señor nos muestra cómo hay que ponerse en práctica. Hay que ponerse en marcha para que el reino de Dios venga a mí, para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. Y les dije que hay una consecuencia también ad extra. Esto también implica que yo tengo que ponerme en marcha para ayudar a los otros. Que yo tengo que ponerme en marcha para encarnar mi fe a través de la caridad, ayudando a los más necesitados, a los menos favorecidos. Yo aquí donde estoy muerto de frío. Estoy muerto de frío. Está haciendo frío. La iglesia está cerrada, por supuesto. Apagaron la calefacción y estoy con un frío tremendo. Pero ¿sabe qué estoy pensando yo? Que yo puedo estar con un frío, pero estoy dentro de un edificio. Mis queridos hermanos, ¿cuántos hermanos tendré ahora afuera, en esa nevada, esas heladas que vienen, que van a estar a menos 10 grados? Y esos hermanos que están allá, ¿qué van a comer? ¿Dónde van a estar? ¿Cómo se van a refugiar? Yo tengo que llevar a la práctica, yo tengo que ir a hacer algo. No sé qué voy a hacer. No sé cómo, cuándo, tendré mis límites, porque uno puede dentro de sus límites. Pero hay que hacer algo. Yo no me puedo quedar callado, no me puedo quedar quieto. Como tiene unas implicaciones ad intra, es que Dios me va a bendecir. También tiene unas implicaciones ad extra, es que yo tengo que ser medio de bendición para los demás. O dicho de otra manera, Dios va a bendecir a los demás a través de mí. Y yo tengo que ponerme en marcha. Yo no puedo quedarme cruzado de brazos frente al dolor, el sufrimiento o la debilidad del otro. Yo tengo que ir al pequeño visitar. Yo tengo que ir al frágil, al necesitado. No puedo dar un rodeo como lo hicieron los sacerdotes y los levitas de Israel frente a aquel hombre ensangrentado en medio del camino, como dice la parábola del buen samaritano. No puedo dar un rodeo. Yo tengo que ir. Tengo que buscar a aquel que lo necesita,
aquel frágil y necesitado, tengo que ir a encontrarlo. Porque Dios se hace carne. Este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado en quien me complazco. ¿Y en quién se complace? ¿En dónde se ha encarnado Dios? ¿En dónde se complace Dios? Se complace en un pesebre, se complace en un niño frágil en medio de la nada. Se complace en mi hijo amado. Cuando tú ves un pobre, el rostro de un pobre, el rostro de un enfermo, el rostro de un encarcelado, el rostro de un sufriente, allí volvemos a escuchar estas palabras emitidas por el Padre en el río Jordán. Este es mi hijo amado en quien me complazco. Y con la misma benevolencia, con el mismo beneplácito, con la misma solemnidad, yo tengo que ir a adorarlo, como adoraron los reyes, como adoraron los pastores, como adoraron los ángeles al niño en el pesebre. Como Juan el Bautista reconoció la grandeza de Jesús en el río Jordán y dijo, yo no soy ni siquiera merecedor de desatar sus sandalias. Asimismo, con esa misma solemnidad, yo tengo que ir ante aquel que sufre, ante aquel que llora, ante aquel que está solo, ante aquel que está enfermo, ante aquel que está necesitado. Con esa misma solemnidad, este es mi hijo amado, en quien yo me complazco. Dios se complace en el pobre, Dios se complace en el necesitado. Volví a releer en estos días la encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas. Es uno de los documentos eclesiales que más me gusta, que más ha tocado mi vida. Si usted no se lo ha leído, yo se lo recomiendo. Deus Caritas Est, o Dios es amor en español. Y en esta encíclica nos dice el Papa Benedicto XVI, ojo, ¿qué es el Papa Benedicto XVI? Si lo dijera el Papa Francisco, no faltaría el que dijera algo. Lamentablemente, hay gente que no valora lo que tenemos, la grandeza, la sublimidad de Dios manifestada en el hecho de que Dios coloca el Papa adecuado en cada tiempo adecuado. Ese Fratelli Tutti, ese documento es una hermosura. Pero no voy a hablar de Fratelli Tutti, que ya saben que me encanta. No les voy a hablar de la Deus Caritas Est. Y el Papa Benedicto XVI dice esto. La presencia de Dios, la presencia, lo dice el Papa Benedicto XVI, así como son lugares teológicos, como son pilares de la iglesia, los sacramentos, de manera especial la Eucaristía, allí se presenta, está Dios, así como está Dios en la Eucaristía, en los sacramentos, está Dios en su palabra, en el ministerio de la palabra, y asimismo está en los pobres y necesitados, y se necesita el ministerio de la caridad. El Papa Benedicto XVI nos habla con claridad y equipara. Ese lugar teológico es la Eucaristía, los sacramentos. Ese lugar teológico es la palabra, por supuesto. Pero ese lugar teológico también es el pobre y el que sufre. El ministerio litúrgico, el ministerio de la predicación y de la palabra, el ministerio de la caridad. Los tres grandes pilares de la iglesia, así lo dice el Papa Benedicto XVI en la segunda parte de la Deus Caritas Est. Aquí está presente, vivo y real. Y bíblicamente lo sabemos. Lo que habéis hecho con uno de esos pequeños lo habéis hecho conmigo. Y hoy resuena esa palabra emitida en el Evangelio de Marcos. En cada pobre, en cada necesitado, en cada enfermo. Este es mi hijo amado en quien me complazco. Y con la misma reverencia, con el mismo respeto y la misma solemnidad, tenemos que ir a adorarlo o a alabarlo, o a llevarle tributo, a llevarle los regalos como lo hicieron los Reyes Magos. El incienso, la mirra y el oro. Entregar nuestra vida al servicio de aquellos que sufren. Fíjense qué bonito, cuántas implicaciones de este texto o de esta fiesta del bautismo del Señor y del cerrar nuestro tiempo litúrgico de la Navidad. Una implicación atintra. Ponte en camino, porque esos sueños se hacen realidad. Porque esos muros van a ceder y van a derribarse. Pero tienes que poner de tu parte y empezar a arrancar. Dejar de estar cruzado de brazos y con sentimientos negativos en tu interior. Porque Jesús va caminando por encima de las aguas. Porque Jesús no es ajeno a tus debilidades y a tus dolores y a tus esfuerzos y sacrificios. Mételo en tu barca. Adhiérete a Él y deja que Él domine para que puedan ser transformadas tus realidades exteriores. Pero ponte en camino, no dejes de remar. Y al mismo tiempo, esa
Ponerse en camino también es ir al encuentro del Señor que está en nuestros hermanos, de manera privilegiada a aquellos menos favorecidos y necesitados. Por eso seguimos cantando hoy al pequeño visitar. Bendito sea el Señor. Yo les invito a que nos pongamos de pie en este momento y profesemos nuestra fe. Digamos todos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en un Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, en un momento de silencio, coloque todos sus proyectos, metas, sueños, aspiraciones, deseos y necesidades en las manos del Señor. Siémbrelos en el corazón del Señor. Pase esta súplica, Señor, todos estos proyectos que han puesto estos hermanos a través de estas peticiones, todos estos proyectos para el 2021, Señor. Los colocamos en tus manos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.